Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Saludo al comité evaluador con mucho gusto. Me presento, soy el profesor Diego Armando Arellano, sustentante del presente examen de oposición para la asignatura música, ofertada en el Instituto de Ciencias Agropecuarias en su área académica, Ingeniería en Biotecnología. Y bueno, para fines didácticos de esta clase me preparé esta presentación y quisiera empezar a platicar un poquito acerca de la asignatura, la cual pertenece al Programa Institucional de Actividades Artísticas y Culturales, la cual se cursa a partir del segundo semestre. Pertenece a la Academia Institucional del programa y pues bueno, consta de un total de 32 horas. Me gustaría empezar a hablar del objetivo de la asignatura, la cual como objetivo general tiene pues apreciar a nivel de identificación el lenguaje musical de diversos estilos e instrumentaciones a través de la vivencia del hecho sonoro musical de manera presencial o ya sea virtual para comprender su función expresiva y así poder también reforzar su identidad cultural. Los ejes con los que vamos a estar trabajando son tres bloques. En el primero estaríamos abordando las cualidades del sonido y los elementos de la música. En el segundo bloque, la clasificación de las voces e instrumentos musicales. Y para concluir el semestre, bloque 3, los periodos estilísticos de la música universal, mexicana y de nuestro estado de Hidalgo. La evaluación en nuestra universidad ya es bien sabida, la cual consta de un 85% de evaluación llamada formativa, la cual se le llama heteroevaluación. Y el otro 15% es de carácter sumativo, lo cual consta una coevaluación y una autoevaluación, siendo de 10 y 5% respectivamente. Y bueno, para empezar con el presente examen, me gustaría dar inicio ya a la temática del día de hoy que nos tocó, la cual es la clasificación de las voces. Y para eso tendríamos que entender primero qué es la voz y cómo funciona. Pues la voz básicamente em, es un fenómeno físico que se produce cuando el aire pasa por nuestras cuerdas vocales y las estimula y las hace vibrar. Ahora, nuestras cuerdas vocales pues también son unas membranas, las cuales si se abren, pues el aire pasa a libertad. Esto funciona cuando nosotros respiramos. Por el contrario, cuando estas cuerdas también se juntan, pues el aire choca y las estimula, las hace vibrar y eso le llamaríamos voz. Pues ahora que ya comprendemos cómo es que funciona la voz por medio de nuestro aparato fonador, podríamos partir a clasificar las voces, las cuales pues van a tener un color, van a tener una tesitura de acuerdo al tamaño de la laringe, al grosor de las propias cuerdas y bueno, esto físicamente mientras más largas o gruesas sean nuestras cuerdas vocales, el sonido producido será más grave, siendo el caso así de la voz masculina. Mientras más delgadas sean las cuerdas vocales o más cortas, van a producir lógicamente un sonido más agudo, el cual corresponde a la voz femenina. Ya de ahí partimos a una clasificación en la cual la voz humana pues se puede dividir en tres grupos, como lo vimos, voz masculina, voz femenina y en el caso de los niños, que ellos pertenecerían a la clasificación de voces blancas. Ahora dentro de las voces, ¿cómo las podemos ya catalogar, por así decirlo, no? Si esta voz masculina es más grave o es más aguda, pues vamos a empezar a darles ya un nombre el cual se les atribuye. Y siendo las voces masculinas, vamos a encontrar de la más aguda a la más grave, primero el contratenor, la cual se logra también mediante una técnica. En la antigüedad se les llamaba castrati, ahora ya no se hace esa práctica de em, física o cultural. Sin embargo, con la técnica adecuada se puede lograr, y lo cual correspondería a una voz femenina. Posteriormente tenemos ya voz natural, la voz del tenor, siendo así la más natural y aguda, la cual corresponde, por ejemplo, al tenor Plácido Domingo. Encontramos después del tenor una tesitura un poco más grave, con más cuerpo, a los barítonos. Posteriormente, la voz más grave masculina, es decir, la que tiene más facilidad de entonar notas graves, se les llama bajos. Dentro de las voces femeninas también podríamos encontrar tres tipos de voces, siendo la más aguda, llamada soprano, posteriormente en la parte de rangos medios, es decir, que no son ni tan agudas o tan graves,
encontramos a las mezzosopranos. Y posteriormente, la voz más grave femenina se le llama contralto. Aquí adjunto algunos recursos didácticos para que podamos escanearlo y los jóvenes puedan acceder a ello en el momento que ellos quieran mediante estos QRs y así acceder a ejemplos audiovisuales. Posteriormente, dando seguimiento a la temática, vamos a platicar acerca de la clasificación de los instrumentos musicales, los cuales, pues básicamente y bien sencillo, su clasificación se les otorga por el funcionamiento y por sus materiales de construcción, ¿sí? Vamos a obtener así tres familias muy sencillas, las cuales pues comprenden una variedad muy vasta y amplia de instrumentos. Encontramos primero la familia de cuerdas, la familia de alientos y la familia de las percusiones. Vamos a hablar un poquito acerca de la familia de las cuerdas, por la cual, pues su nombre lo dice, su funcionamiento se da por medio de cuerdas, las cuales pues pueden ser pulsadas, pueden ser frotadas o percutidas. Y ahí obtendríamos estas tres categorías, ¿no? Las cuerdas pulsadas, las cuerdas frotadas y percutidas. Posteriormente, dentro de esta categoría, encontramos las familias de los alientos. La forma más correcta y más adecuada de referirnos a este instrumento es por el aliento. Hay muchos otros teóricos que también les llaman de viento, siendo este pues un fenómeno que se produce por el clima y la atmósfera, ¿cierto? Pero más adecuado es aliento, puesto que es el músico el que expide su aliento y genera el sonido. Entonces de ahí partimos para llamarles alientos. Y bueno, básicamente su funcionamiento se da por el aliento que expide el músico, el cual sopla mediante una boquilla, puede ser una lengüeta, una caña, y esto genera una vibración dentro del instrumento, la cual pasa por unos conductos y pues proporcionaría su sonido característico. Dentro de ellos, pues básicamente por su construcción, podríamos dividirlo en categorías. Los de madera, que ya sea pues en su origen o actualmente estén construidos por estos materiales, ya sea maderas o actualmente también por algunas resinas, lo cuales generan más resistencia y más estabilidad en el clima, ¿sí? Encontramos la flauta, el clarinete, el oboe y la clasificación puede ser o la categoría puede estar compuesta de muchos instrumentos más, que por tiempo no los vamos a mencionar. Posteriormente encontramos de esta familia de los alientos una subdivisión, los cuales son los aliento metal. Y pues lógicamente estos instrumentos están eh, construidos a base de metales, aleaciones de metales, como lo es el latón, a veces la plata, entre otros materiales. Podemos encontrar las trompetas, los trombones, las tubas, el corno francés, entre otros instrumentos. Y por último encontramos las familias de las percusiones. Esta familia es muy sencilla de ubicarse, puesto que su funcionamiento se da por golpes, es decir, pequeñas percusiones que se le dan al instrumento. También podemos encontrar que se pueden frotar, como lo podría hacer, por ejemplo, un güiro, mediante un raspador o la agitación, que podrían ser unas maracas. Y de aquí encontramos algunas subcategorías, los cuales son de altura determinada, es decir, estos instrumentos percutidos nos otorgan una afinación estable, pueden tener la capacidad de emitir una nota en particular. Podemos encontrar el xilófono, el timbal, la marimba, el glockenspiel, dentro de otros instrumentos muy vastos, ¿no? Y también encontramos otra subcategoría de esta familia, los de altura indeterminada, en la cual este tipo de instrumentos pues no emiten una nota en particular. Lo que realmente más interesa de este instrumento o lo que aporta a, a la música es su naturaleza, su propio sonido, como podría ser el pandero, las maracas, un triángulo, castañuelas, entre otros instrumentos. Aquí adjunto también material audiovisual, el cual si lo escaneamos, pues podríamos ir básicamente a estos ejemplos. Y aquí adjunto el material bibliográfico en el cual está sustentada esta asignatura, el cual está sustentada esta clase muestra también.
Y pues básicamente yo también propongo para esta asignatura mucho material audiovisual, propongo el trabajo grupal, propongo la realización de algunos proyectos prácticos como creación de instrumentos mediante algunos materiales reciclables, dentro de otros, un portafolio de evidencias, algunos análisis de casos, y bueno, que los propios alumnos puedan participar de manera inmersiva en el sonido de esos instrumentos, así como, por ejemplo, llevar algún instrumento al aula y poderlo presentar a los instrumentos dentro de los que sean viables y adecuados. Y pues bueno, agradezco su atención para esta clase muestra, me despido, esperando su favorable respuesta. Que tenga un excelente día, maestro o maestra que está viendo esta clase.